Hay batallas que no se ven con los ojos, pero se sienten en el alma. A veces creemos que los problemas son solo emocionales, físicos o casuales, pero la Biblia nos revela una verdad más profunda. Vivimos en medio de una guerra espiritual. El apóstol Pablo lo dice con claridad en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay fuerzas invisibles que intentan influir, debilitar y hasta destruir la vida del creyente. El enemigo no siempre ataca de manera evidente. No siempre aparece con señales dramáticas como posesiones o manifestaciones violentas. La mayoría de las veces opera de forma sutil, escondida, disfrazada de algo natural, y por eso muchas personas no logran discernirlo. Confunden un ataque con simple cansancio, una opresión con estrés, una atmósfera pesada con problemas comunes de la vida. Así es como logra avanzar, porque donde no se reconoce al adversario, no se le resiste. Jesús mismo habló de esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dijo que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Esa es su misión, y si lo dejamos operar en secreto, cumplirá su objetivo poco a poco, robándonos la paz, destruyendo relaciones, matando sueños y debilitando la fe. Pero también Jesús afirmó en ese mismo versículo: Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa que vamos a reclamar al reconocer las señales ocultas de la opresión espiritual. Este camino que comenzamos hoy tiene un propósito claro: abrir tus ojos espirituales para que puedas identificar si has estado bajo ataque demoníaco sin darte cuenta. No para llenarte de miedo, sino para darte herramientas bíblicas de discernimiento y victoria. Porque cuando el enemigo es expuesto, pierde poder. Y cuando tú entiendes la autoridad que tienes en Cristo, dejas de vivir como víctima y comienzas a caminar como vencedor. Las 5 señales que vamos a descubrir no son inventos ni supersticiones. Están respaldadas por principios bíblicos y experiencias de fe a lo largo de la historia. Son síntomas espirituales que, si aprendes a reconocerlos, te darán ventaja en la batalla invisible. Y cada señal vendrá acompañada de consejos prácticos para enfrentarlas con oración, palabra y fe. Tal vez mientras leas, sientas que una de estas señales describe exactamente lo que has vivido últimamente. Si eso ocurre, no lo ignores. Tómalo como un despertar, como un aviso divino para levantarte y cerrar las puertas que el enemigo ha intentado abrir en tu vida y en tu hogar. Dios no revela nada para condenarte, sino para salvarte, protegerte y fortalecerte. Y ahora que hemos entendido que la batalla es real y que el enemigo se mueve de forma oculta, daremos el siguiente paso: descubrir la primera señal de que un demonio puede estar atacándote, aunque no lo hayas notado. Y esa señal comienza con algo tan cotidiano que muchos lo pasan por alto. Un agotamiento extremo sin causa aparente. El cansancio es parte natural de la vida. Todos lo experimentamos después de un día largo de trabajo, de preocupaciones o de esfuerzo físico. Pero existe un tipo de agotamiento que no tiene explicación lógica. Duermes, pero no descansas. Comes bien, pero tu cuerpo se siente débil. Tomas medicinas, pero la fatiga persiste. Ese cansancio extremo y sin causa aparente puede ser una señal oculta de ataque espiritual. La Biblia muestra que el enemigo busca desgastar a los hijos de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, se dice que el cuerno pequeño trastornará a los santos del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La palabra trastornar también significa desgastar, consumir. Satanás sabe que si logra robarte la energía, la motivación y las fuerzas, te resultará más difícil orar, alabar y mantener la fe activa. Este agotamiento no es solo físico, es un peso en el alma. Te levantas cansado y vives con una nube encima.
como si algo te chupara la energía. Incluso tus pensamientos se vuelven lentos. Tu ánimo se debilita y la tristeza aparece sin razón. Es un desgaste que bloquea tu capacidad de luchar espiritualmente. Y muchas veces, se confunde con simple flojera o con depresión pasajera, cuando en realidad puede haber un trasfondo espiritual. El enemigo opera así, porque sabe que un creyente cansado es más vulnerable. Cuando estás agotado, dejas de orar con fervor, descuidas la lectura de la palabra, pierdes la paciencia con tu familia y tomas decisiones sin claridad. Ese es el terreno perfecto para sembrar división, desánimo y derrota. No es casualidad que justo cuando quieres avanzar en lo espiritual, aparezca un cansancio inexplicable. Jesús lo entendía. Por eso en Mateo, capítulo 11, versículo 28, dijo: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». El descanso verdadero no se encuentra solo en la cama, ni en unas vacaciones, sino en la presencia de Cristo. Él renueva la mente, el alma y el cuerpo. Cuando invitas a Jesús a tu agotamiento, lo que era un ataque se convierte en oportunidad de recibir fuerzas nuevas. Si reconoces esta señal en tu vida, comienza a declarar en voz alta: «Señor, tú eres mi reposo. Renueva mis fuerzas como las del águila». Haz un espacio diario para respirar, orar y poner música de alabanza. No te limites a esperar a que el cansancio desaparezca por sí solo. Combátelo con palabra, con oración en voz alta y con actos de fe. Muchas veces después de hacerlo, notarás un alivio inmediato en el ambiente. Y aunque el agotamiento es una señal importante, no es la única. Hay otra más sutil pero igual de peligrosa: la confusión mental, esa nube que impide pensar con claridad, bloquea la oración y te roba la concentración. Esa será la siguiente señal que vamos a descubrir. La mente es el campo de batalla más estratégico en la guerra espiritual. Allí se libran pensamientos, ideas, dudas y decisiones. Cuando un demonio ataca, una de sus armas más comunes es generar confusión mental, nublar el entendimiento y bloquear la concentración. Esto no es simple distracción ocasional. Es una niebla persistente que impide orar, leer la palabra y pensar con claridad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, Pablo explica que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El enemigo no quiere que entiendas la verdad, quiere mantenerte confundido. Y esa confusión no afecta solo a los incrédulos, también intenta distraer a los creyentes con pensamientos dispersos, preocupaciones constantes y voces internas de duda. Si notas que al abrir la Biblia tu mente se distrae fácilmente, que al intentar orar no puedes concentrarte, que incluso en momentos de calma aparecen ideas negativas o imágenes oscuras, podrías estar enfrentando este tipo de ataque. La confusión espiritual suele acompañarse de olvidos extraños, decisiones impulsivas y una sensación de que nada encaja. Es como caminar en un cuarto lleno de humo. Ves algo, pero no con claridad. Un ejemplo bíblico de liberación de la confusión está en el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel buscó respuestas de Dios y oró por 21 días. El ángel Gabriel le reveló que desde el primer día su oración fue escuchada, pero que hubo oposición espiritual en los cielos que retrasó la respuesta. Esa oposición generaba incertidumbre y bloqueo, pero la perseverancia en la oración trajo claridad. Cuando un demonio ataca la mente, también siembra pensamientos de derrota. No vas a lograrlo. Dios no te escucha. Esto no tiene solución. Y si aceptas esas mentiras como verdad, la confusión se profundiza. Por eso es vital responder con la palabra. Jesús, en el desierto, fue atacado con mentiras, pero respondió 3 veces diciendo: «Escrito está». Esa claridad cortó la confusión y desarmó al enemigo. Si reconoces esta señal en tu vida, comienza a declarar en voz alta versículos de verdad. Por ejemplo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7.
Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repite estas palabras cada vez que sientas la mente nublada. Es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Además, pon alabanzas en casa. Evita contenidos que carguen tu mente con ansiedad. Y ora pidiendo al Espíritu Santo: trae claridad, trae paz, renueva mis pensamientos. Él es el Espíritu de verdad, y su luz disipa toda confusión. Y ahora que has entendido cómo opera el enemigo en la mente, es necesario observar otra área crítica: el ambiente del hogar. Porque la siguiente señal se manifiesta no en ti directamente, sino en la atmósfera de tu casa. Hay casas donde todo parece estar bien, pero apenas entras sientes un peso extraño. El ambiente se vuelve tenso, el aire denso, la paz ausente. No es casualidad. Muchas veces esa atmósfera pesada en el hogar es señal de que hay actividad espiritual contraria a la presencia de Dios. El enemigo busca contaminar ambientes, porque sabe que el hogar es el refugio donde la fe se fortalece. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, se dice que un espíritu malo atormentaba al rey Saúl, y su presencia era tan evidente que toda la corte lo notaba. El ambiente cambiaba con él. Fue hasta que David tocaba el arpa que la atmósfera se transformaba, y el espíritu se apartaba. Esto nos enseña que los espíritus malignos no solo afectan personas, también lugares. Una atmósfera contaminada se reconoce por discusiones constantes sin motivo real, peleas familiares que se repiten, tristeza inexplicable, o incluso visitas que entran y dicen: aquí se siente raro. Esa percepción no siempre es psicológica. Muchas veces es espiritual. El hogar diseñado por Dios para ser altar se convierte en campo de opresión. Otra manifestación es el insomnio en varios miembros de la familia. Los niños que lloran sin razón en las noches, los adultos que despiertan sobresaltados o con pesadillas repetitivas. Todo esto puede indicar que hay una influencia maligna perturbando la paz del hogar. No se trata de miedo, sino de discernimiento. Ignorarlo solo permite que crezca. Jesús enseñó que la casa dividida no permanece, y un hogar bajo ataque espiritual suele estar dividido en pequeñas cosas: palabras hirientes, falta de comunicación, frialdad en el trato. Eso crea grietas por donde entra la oscuridad. El ambiente se vuelve pesado porque el enemigo aprovecha cada herida no sanada. Pero así como el ambiente puede contaminarse, también puede limpiarse. La alabanza tiene poder para transformar atmósferas. La oración en voz alta trae luz a cada rincón. Recorrer tu casa con la Biblia abierta y leer salmos rompe cadenas invisibles. Así como David tocaba y el espíritu malo se apartaba de Saúl, tú puedes crear un ambiente donde lo maligno no soporte permanecer. Si has sentido que tu hogar carga con un peso extraño, comienza a declararlo en voz alta: mi casa es altar de Dios. Aquí habita la paz del Espíritu Santo. Abre las ventanas. Pon música de adoración. Ora en cada cuarto. Esas acciones simples pero llenas de fe cambian la atmósfera. Y si la atmósfera es una señal que muchos pueden percibir, hay otra que se manifiesta en el cuerpo. Porque no todo lo que parece enfermedad tiene raíz física. La siguiente señal revela cómo los ataques espirituales también pueden presentarse como enfermedades repetitivas y sin explicación. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también es blanco de ataques cuando el enemigo quiere debilitar la fe. Una de las señales ocultas más comunes es la aparición de enfermedades repetitivas, dolores constantes o malestares que los médicos no logran explicar del todo. No se trata de negar la realidad de lo físico, sino de discernir cuando lo natural tiene detrás una raíz espiritual. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 13, se relata la historia de una mujer encorvada durante 18 años. No podía enderezarse, y su condición parecía una enfermedad común. Pero Jesús la llamó hija de Abraham, y dijo que estaba atada por Satanás. Al imponer sus manos, la mujer fue liberada y sanada al instante. Esto muestra que, en algunos casos, la enfermedad no proviene solo del cuerpo,
sino de la opresión espiritual. Otra referencia se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 9, donde Jesús liberó a un hombre mudo porque un demonio lo atormentaba. Cuando el espíritu salió, el hombre comenzó a hablar. Lo que parecía un problema físico era, en realidad, una manifestación del enemigo. Estas historias no significan que toda enfermedad sea demoníaca, pero sí nos enseñan a estar atentos cuando la medicina no da respuestas y el sufrimiento se repite sin explicación. Los ataques espirituales al cuerpo suelen tener patrones: cansancio extremo que regresa una y otra vez, dolores nocturnos que no aparecen en el día, síntomas que se intensifican justo cuando decides acercarte a Dios. Incluso puede pasar que toda la familia se enferme de manera extraña al mismo tiempo, como si hubiera una nube de aflicción sobre el hogar. Estos no son simples accidentes, pueden ser intentos del enemigo de sembrar miedo y desánimo. Cuando Jesús sanaba, muchas veces también reprendía. Eso nos enseña que el creyente tiene autoridad para orar, no solo pidiendo sanidad, sino rompiendo cadenas. Si reconoces esta señal, ora con fe y declara en voz alta: por las llagas de Cristo soy sano. Rechazo toda enfermedad que no viene de Dios. Declaro salud en mi cuerpo y en mi casa. Estas palabras tienen poder porque se alinean con la promesa bíblica. No dejes que el enemigo use el dolor para debilitar tu espíritu. Busca ayuda médica, sí, pero al mismo tiempo fortalece la oración. Pide al Espíritu Santo discernimiento para saber cuándo una enfermedad es natural y cuándo es un ataque disfrazado. Y si lo sientes necesario, haz ayuno y oración de intercesión, porque hay yugos que se rompen solo con estas armas espirituales. Y si el cuerpo puede ser atacado, con mayor razón la mente, porque ahí es donde el enemigo busca sembrar sus pensamientos más destructivos. La siguiente señal nos muestra cómo operan esas ideas oscuras que llegan como susurros y buscan robar la esperanza. La mente es el blanco favorito del enemigo, porque sabe que si logra controlar tus pensamientos, puede influir en tus emociones y decisiones. Una de las señales más claras de un ataque espiritual es la aparición de pensamientos oscuros y opresivos que no concuerdan con tu carácter ni con tu fe. Son ideas que llegan como susurros internos, intentando sembrar miedo, derrota o incluso pensamientos de muerte. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, describe al diablo como mentiroso y padre de mentira. Su estrategia siempre ha sido distorsionar la verdad, implantar dudas y usar la mente como campo de batalla. En el desierto, Jesús fue tentado con pensamientos que parecían lógicos, pero todos tenían una intención: desviarlo del propósito de Dios. Jesús respondió cada vez con la palabra: escrito está. Esa es la clave para confrontar la opresión mental. Los pensamientos oscuros suelen presentarse de forma repetitiva. No sirves para nada. Dios no te escucha. Sería mejor que desaparecieras. Tu familia estaría mejor sin ti. Aunque parezcan ideas personales, muchas veces son flechas del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 16, habla de los dardos de fuego del maligno. Esos dardos son pensamientos que buscan prender fuego a la mente con temor, culpa y desesperanza. También se manifiestan como ataques de miedo repentino, ansiedad sin causa o imágenes perturbadoras que llegan sin haberlas buscado. No se trata solo de estrés, sino de una opresión que roba la paz. La mente se llena de voces contradictorias y la oración se vuelve difícil. Esa es señal de que el enemigo intenta levantar fortalezas internas. La buena noticia es que Dios nos ha dado armas para derribarlas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en el versículo 5 añade: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no debes aceptar cada pensamiento que llega. Tienes autoridad para discernirlo, confrontarlo y expulsarlo en el nombre de Jesús. Cuando reconozcas un pensamiento oscuro, no lo guardes en silencio. Respóndelo en voz alta con la palabra:
Si viene la idea «no vales nada», declara «soy hijo de Dios comprado por precio de sangre». Si escuchas «no hay salida», declara «todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La voz de la verdad silencia la mentira. También ayuda a llenar la mente con alabanza, oración y lectura bíblica. Así como un cuarto oscuro se ilumina al encender una lámpara, la mente se limpia cuando entra la luz de Dios. No luches solo con voluntad. Permite que el Espíritu Santo sea tu fuerza y tu guía. Y después de haber visto las 5 señales, es necesario aprender a discernir, porque no todo lo extraño es demoníaco, ni todo lo natural es simple casualidad. En el siguiente capítulo entenderemos cómo distinguir entre lo natural y lo espiritual, para no vivir confundidos ni engañados. Hasta este punto hemos visto 5 señales ocultas que pueden revelar un ataque espiritual. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo distinguir entre lo natural y lo espiritual? Porque no todo cansancio es demoníaco, no toda enfermedad es opresión, y no toda confusión es un ataque. El discernimiento es clave para no caer ni en incredulidad ni en exageración. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, que el Espíritu Santo reparte dones, entre ellos el discernimiento de espíritus. Este don permite identificar si una situación tiene origen humano, natural o espiritual. No se trata de sospechar de todo, sino de aprender a observar patrones y buscar dirección en Dios. Una de las claves es la recurrencia. Cuando algo se repite una y otra vez sin causa aparente, puede haber un trasfondo espiritual. Por ejemplo, discusiones constantes en la misma hora del día, enfermedades que aparecen justo antes de un compromiso espiritual, pensamientos oscuros que regresan cada vez que oras. Esa repetición indica que no es simple casualidad. Otra clave es la atmósfera. Si al entrar en un lugar sientes un peso en el aire, tristeza repentina o ansiedad sin motivo, probablemente hay una influencia espiritual. El cuerpo y el espíritu reaccionan a ambientes contaminados. Lo mismo ocurre en casa. Si varias personas perciben el mismo malestar sin razón lógica, es señal de opresión. También está la resistencia espiritual. Cuando decides orar, leer la Biblia o alabar, y de inmediato surgen distracciones, fatiga, dolores repentinos o pensamientos intrusivos, puede que no sea solo tu mente cansada. Muchas veces es un intento del enemigo de frenar tu avance espiritual. Jesús dijo en Mateo capítulo 26 versículo 41, «El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Allí se revela que hay una lucha constante que debemos vigilar. Sin embargo, es importante no caer en paranoia. No todo lo extraño es demoníaco. El discernimiento se cultiva con oración y con la palabra. Por eso, antes de concluir que algo es espiritual, pregúntate, ¿hay una causa natural comprobable? ¿He orado y sentido dirección de Dios al respecto? ¿Se repite como patrón? El Espíritu Santo no trae confusión, trae paz y claridad. Una práctica útil es orar. Señor, muéstrame si esto es natural o espiritual. Dame ojos para ver y sabiduría para actuar. Esa oración simple abre camino al discernimiento. Y con el tiempo, aprenderás a distinguir con mayor facilidad. Ahora que sabemos cómo discernir, necesitamos aprender qué hacer de inmediato cuando detectamos un ataque. Porque no basta con reconocerlo. Hay que responder. En el próximo capítulo veremos las acciones concretas que puedes tomar al instante para frenar cualquier intento del enemigo. Cuando reconoces que estás bajo un ataque espiritual, lo peor que puedes hacer es quedarte pasivo. El enemigo avanza donde encuentra silencio y retrocede donde encuentra resistencia. Por eso es vital saber qué acciones tomar de inmediato cuando detectas una de las señales. No necesitas esperar a que alguien más ore por ti. Tienes autoridad en Cristo para responder al instante. La primera acción es declarar la palabra en voz alta. No basta con pensarla, hay que pronunciarla. Jesús, en el desierto, enfrentó al diablo diciendo, «Escrito está», y cada vez usó un versículo como espada. Efesios capítulo 6, versículo 17, llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Si el enemigo lanza pensamientos de miedo,
declara el Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esa declaración cambia el ambiente. La segunda acción es orar sin demora. No importa si no tienes palabras elaboradas. Una oración simple y con fe es suficiente. Señor Jesús, me cubro con tu sangre. Reprendo toda obra del enemigo en este lugar y declaro tu paz. El poder no está en la cantidad de palabras, sino en la autoridad del nombre de Cristo. La tercera acción es poner alabanza en el ambiente. La música que exalta a Dios incomoda a los espíritus malignos. Recordemos a David tocando el arpa, trayendo alivio a Saúl. Cuando sientas opresión, pon alabanzas en tu casa. Canta aunque no tengas ganas. Ese acto rompe cadenas invisibles y establece una nueva atmósfera. La cuarta acción es ungir el hogar con aceite. No es superstición, es un principio bíblico. Toma aceite, ora sobre él, y traza una cruz en la puerta principal y en las habitaciones, declarando: este lugar pertenece a Cristo. Ningún espíritu contrario tiene autoridad aquí. Es un acto profético que sella tu casa como territorio santo. La quinta acción es buscar apoyo de intercesión. Si el ataque persiste, pide a alguien de confianza que ore contigo. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 19, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración en unidad tiene gran poder. Estas acciones inmediatas no solo neutralizan un ataque, también fortalecen tu fe, porque cada vez que respondes con la palabra, con oración, con alabanza y con actos proféticos, tu espíritu se ejercita y se vuelve más fuerte para futuras batallas. Ahora que sabes cómo reaccionar, es momento de dar un paso más. No basta con apagar incendios espirituales cada vez que aparecen. Necesitas aprender cómo blindar tu vida y tu hogar para que los ataques no tengan entrada. En el siguiente capítulo descubriremos cómo mantener una protección constante y efectiva. Apagar un ataque espiritual es importante, pero aún más lo es prevenirlo. Blindar tu vida y tu hogar significa cerrar puertas, establecer hábitos de fe y mantener una cobertura constante. Así como una casa necesita cerraduras, ventanas firmes y muros sólidos, tu vida espiritual requiere prácticas que fortalezcan la protección contra el enemigo. El primer paso es la oración diaria. No se trata de orar solo cuando hay problemas, sino de establecer una conversación continua con Dios. Jesús enseñó en Lucas capítulo 18, versículo 1, que era necesario orar siempre y no desmayar. Una oración de la mañana y otra de la noche son como candados que aseguran tu día y tu descanso. Haz de tu hogar un lugar donde la oración no sea excepción, sino costumbre. El segundo paso es el perdón constante. El rencor abre puertas espirituales. Efesios, capítulo 4, versículo 27, dice: no den lugar al diablo. Una de las formas más comunes de darle lugar es guardar amargura en el corazón. Perdonar no justifica lo malo, pero rompe cadenas. Un hogar donde hay perdón se vuelve inhabitable para el enemigo. El tercer paso es la limpieza del hogar. No solo física, también espiritual. Revisa qué objetos, imágenes, libros o contenidos pueden estar contaminando el ambiente. En Hechos, capítulo 19, versículo 19, se relata que muchos que practicaban artes ocultas trajeron sus libros y los quemaron en señal de entrega. Haz una revisión consciente y elimina lo que no honra a Dios. Cada objeto tiene un mensaje espiritual, y tu casa debe estar llena de símbolos de vida y no de oscuridad. El cuarto paso es la lectura y proclamación de la palabra. Un hogar donde la Biblia se lee en voz alta se convierte en fortaleza. No necesitas largas horas. Basta con un salmo al día. Decláralo en familia, o al menos en un cuarto. Esa práctica cambia la atmósfera y recuerda al enemigo que tu casa está edificada sobre roca firme. El quinto paso es la unidad familiar. Jesús dijo en Marcos capítulo 3, versículo 25, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Mantén la comunicación abierta. Resuelve conflictos con paciencia, ora juntos
aunque sea unos minutos. La unidad crea un escudo espiritual que el enemigo no puede romper fácilmente. El sexto paso es la alabanza continua. No reserves la música de adoración para el domingo. Haz que tu casa respire alabanza. Aunque sea una canción corta, úsala para llenar el ambiente de luz. Los muros de Jericó cayeron con un sonido de fe. Así también los muros de opresión caen cuando tu casa suena a adoración. Blindar tu hogar no significa vivir en temor, sino en autoridad. Cada práctica es como poner una capa de protección espiritual que mantiene la presencia de Dios viva. Y cuando su presencia habita, las tinieblas no tienen espacio. Ahora que sabes cómo mantener esta cobertura, nos queda un paso final: sellar todo con declaraciones proféticas que afirmen tu victoria. En el próximo capítulo, pasaremos de la teoría a la proclamación para transformar tu casa en un altar inviolable. Llegamos al final de este recorrido, y ahora es momento de sellar todo lo aprendido. Reconocimos las señales ocultas de un ataque, entendimos cómo discernirlas, aprendimos a reaccionar y descubrimos cómo blindar el hogar. Pero nada queda completo hasta que lo declares en voz alta, porque lo que se proclama con fe en el nombre de Jesús se establece en el mundo espiritual. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, enseña: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tu voz no es un simple sonido, es una llave que abre puertas de bendición o permite la entrada de opresión. Hoy usaremos esa llave para declarar victoria, protección y herencia espiritual sobre tu vida y tu casa. Ponte de pie si puedes, respira profundo y comienza a repetir estas palabras, no como frases vacías, sino como decretos de fe. Declaro que mi casa es territorio de Dios. Ningún espíritu maligno tiene poder en este lugar. Declaro que mi mente está cubierta por la verdad de Cristo. Ninguna mentira del enemigo prosperará. Declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Rechazo toda enfermedad y abrazo la sanidad divina. Declaro que mi hogar es refugio de paz. Cada cuarto está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Declaro que mis hijos y mis generaciones vivirán bajo la cobertura de Dios. La bendición no terminará conmigo, sino que se multiplicará. Declaro que toda puerta abierta por rencor o miedo queda cerrada hoy en el nombre de Jesús. Declaro que mi vida no está marcada por derrota, sino por victoria en Cristo. Declaro que el enemigo no tendrá lugar en mi historia, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Estas declaraciones no son un amuleto, son armas de fe. Cada palabra pronunciada se convierte en un muro espiritual que protege tu ambiente. Repite estas frases a diario, enséñalas a tu familia, escríbelas y colócalas en lugares visibles de tu casa. Cada vez que las pronuncies, refuerzas la cobertura y debilitas al enemigo. Cierra este tiempo con una oración sencilla pero poderosa. Señor Jesús, gracias porque me diste autoridad sobre toda obra del enemigo. Hoy sello mi vida y mi hogar con tu sangre preciosa. Declaro paz, sanidad, unidad y victoria en el nombre de Jesús. Amén. De ahora en adelante, no vivas con miedo a las señales ocultas, sino con la confianza de que ya tienes las armas para vencer. Tú no eres víctima, eres hijo de Dios. No estás en derrota, estás en victoria. Y cada día que camines en fe, tu casa se convertirá en un altar vivo, donde la luz de Cristo reinará para siempre.